Hola, a continuación realizaremos la sustentación en base al libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels. Específicamente nos basaremos en el capítulo 5 que hace referencia a la génesis del Estado ateniense. La lectura analiza el proceso histórico mediante el cual se origina el Estado en la antigua Atenas. En sus inicios, la sociedad estaba organizada a partir de las estructuras basadas en el parentesco, tales como las gens, las patrias y las tribus. Estas agrupaciones funcionaban como unidades sociales que regulaban la vida colectiva, la resolución de conflictos y además organizaban ciertas ideas políticas dentro de la sociedad. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a producirse transformaciones importantes en las estructuras sociales, el crecimiento de la población, el desarrollo del comercio, el aumento de la riqueza y apareció la propiedad privada, por lo cual se generaron nuevas relaciones sociales y conflictos que estas antiguas formas de organización de familia ya no regulaban adecuadamente. Por esto, surgió la necesidad de crear instituciones más complejas que permitieran la organización de la sociedad, la administración del poder y la garantización del orden social, ya que a partir de esas transformaciones comenzaron a consolidarse instituciones políticas como la Asamblea del Pueblo, el Consejo y otras autoridades con funciones administrativas o militares, lo cual hizo tránsito a un nuevo sistema político como lo es el Estado. La lectura explica que el surgimiento del Estado ateniense fue un proceso gradual impulsado por los cambios sociales, económicos y políticos. Este proceso resultó ser relevante para comprender cómo se formaron las instituciones estatales, lo que permitió que influyeran en el desarrollo de los sistemas políticos actuales, razón por la cual se realiza un análisis comparativo del derecho actual con respecto a lo que anteriormente sucedía y cómo se crearon las estructuras sociales. Ok, el primer aspecto clave que se analiza en esta lectura es de la organización basada en el parentesco a la ciudadanía como categoría jurídica. Bueno, uno de los elementos centrales que describe la lectura es que la organización política inicial de la sociedad ateniense se basaba en vínculos de parentesco. Las gens y tribus funcionaban como estructuras sociales que determinaban la pertenencia a la comunidad y la participación en la vida política. Se puede decir que esta forma de organización refleja una etapa primitiva en el desarrollo del Estado, en la cual la pertenencia a la comunidad política dependía única y exclusivamente del linaje y de las relaciones familiares. Bueno, en este punto también es importante señalar que estas estructuras de parentesco no solo cumplían una función política, sino que también constituían la base de la organización familiar de la sociedad antigua. La gens, por ejemplo, estaba compuesta por un conjunto de familias que afirmaban descender de un antepasado común, lo cual pues implicaba la existencia de vínculos de consanguinidad que determinaban la pertenencia o no a ese grupo familiar. Dentro de estas estructuras se regulaban aspectos que hoy hacen parte del derecho de familia, como cuáles, como las relaciones de parentesco, las alianzas matrimoniales, la filiación y la integración de miembros al grupo familiar. Y bueno, aunque estas reglas no estaban formalizadas en leyes escritas, se entiende que funcionaban como normas sociales obligatorias en la comunidad, a lo que desde una perspectiva jurídica puede entenderse como formas tempranas de regulación de relaciones familiares. O en otras palabras, como que antes de que existieran sistemas jurídicos codificados, muchas de las relaciones familiares ya se encontraban organizadas mediante costumbres sociales que cumplían funciones similares a las del derecho de familia actual. Bueno, si se compara esta realidad
con el contexto colombiano actual, se puede observar que existe una evolución muy importante. En Colombia, estas estructuras de parentesco se encuentran, o las relaciones de parentesco se encuentran reguladas en el Código Civil colombiano, el cual determina categorías jurídicas como el parentesco por consanguinidad, por afinidad y el parentesco civil. Se puede decir que estas relaciones jurídicas produjeron efectos jurídicos relevantes en ámbitos como obligaciones alimentarias, patria potestad, impedimentos matrimoniales y en derechos sucesorales. En Colombia, esta noción además evolucionó hacia un concepto jurídico de ciudadanía y nacionalidad, lo cual pues constituían la base de la organización política del Estado moderno. La Constitución de 1991, particularmente en sus artículos 96 y 98, establecen quiénes son nacionales colombianos y quiénes tienen esa calidad de ciudadano, lo cual pues determina la participación política de nuestro país. Entonces, este cambio significó una transformación profunda, ya que en la sociedad antigua la participación política en la sociedad pues dependía única y exclusivamente del linaje familiar y de las relaciones familiares. En la actualidad, en el Estado colombiano, esa participación política se encuentra fundamentada o determinada en criterios jurídicos establecidos en la Constitución, lo cual garantiza el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 13 de la Constitución y reconoce y garantiza los derechos políticos de todos los ciudadanos propios de un Estado social de derecho. A continuación, el segundo punto a destacar del libro, que hace referencia a la evolución de las instituciones políticas hacia la separación de poderes. La lectura también menciona la existencia de instituciones políticas como la Asamblea del Pueblo y el Consejo, que cumplían funciones de deliberación y toma de decisiones dentro de la sociedad ateniense. Instituciones que representan formas sociales iniciales de organización política en las que los ciudadanos participaban directamente en las decisiones colectivas, teniendo en cuenta que, aunque estas estructuras eran relativamente simples, constituyen antecedentes históricos de los órganos de gobierno que existen actualmente. En Colombia, estas formas de organización han evolucionado hacia un sistema institucional más complejo basado en el principio de separación de poderes, que se encuentra consagrado en el artículo 113 de la Constitución Política de 1991, el cual establece la división del poder público en ramas, como lo son la rama legislativa, ejecutiva y judicial. La función deliberativa que en Atenas ejercía la Asamblea del Pueblo puede compararse con el papel que cumple actualmente el Congreso de la República, encargado de crear las leyes y de representar a los ciudadanos, lo cual se encuentra regulado en los artículos 114 y subsiguientes de la Constitución de 1991. De esta manera, la evolución institucional muestra cómo las primeras formas de deliberación política se transformaron en sistemas más estructurados, lo que garantiza el equilibrio entre los poderes del Estado y el control institucional, características propias del constitucionalismo moderno. Bueno, asimismo, este capítulo también trata de algo muy importante y es la transformación del concepto de propiedad y su regulación económica. Factores que impulsó significativamente la formación del Estado ateniense con respecto a la propiedad privada y el comercio, lo cual esto generó crisis de desigualdades y conflictos que requerían de mecanismos de regulaciones más complejos y significativos, y que no solamente se debía analizar esa transformación, se podría decir así, de la sociedad, de la economía en la sociedad, sino también de las relaciones familiares. ¿Por qué? Porque estas estaban basadas en estructuras de la gens, la cual la transmisión de los bienes requería de que quedaran los bienes o esa distribución de bienes quedaran dentro del mismo grupo de parentesco, lo cual implicaba un papel muy fundamental, ya que pues la distribución del patrimonio debería hacerse dentro de esa misma, se podría decir, dentro de ese mismo grupo, dentro de ese mismo grupo de parentesco, lo cual garantizaba una seguridad dentro de la familia. Esto
llevado o traído en colisión con respecto a nuestro ordenamiento jurídico, o en el derecho contemporáneo se conoce como hoy en día como derecho sucesoral, que está regulado en el Código Civil y pues es aquello en el cual la transmisión de bienes se da entre miembros de una familia, y principalmente esto pues está consagrado, está establecido unas reglas de órdenes hereditarios y de quienes pueden heredar, como lo son los hijos, los padres, los cónyuges, los compañeros permanentes, que son herederos legítimos. Bueno, siendo esto así, el artículo 58 de la Constitución Política habla de la propiedad privada, que es algo también muy fundamental, pues visto que esto garantiza pues el patrimonio de la ciudadanía con respecto a esto a la sociedad, y que pues principalmente también nos habla de que el artículo 334 de la Constitución Política de la economía, que tanto la economía, el patrimonio y estas reglas pues están basadas principalmente en que pues esto garantiza seguridad patrimonial tanto a los ciudadanos como al Estado. Otro aspecto importante fue la evolución del monopolio estatal de la fuerza y su regulación jurídica. Características del Estado que pues crearon una fuerza pública que estaba separada del pueblo. Esto quiere decir, ¿por qué estaba separada del pueblo? Porque la fuerza pública ejercía un control o una función muy importante, y era mantener el orden y la seguridad de los ciudadanos. Y además de esto, pues esto se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico en la Constitución Política en el artículo 216, que establece que existen instituciones como cuáles, como las fuerzas militares, la Policía Nacional, la Armada Nacional, etc. Además de esto, también pues hay que tener en cuenta que con respecto a hoy en día el derecho ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque el Estado anteriormente, en el Estado ateniense, pues ejercía el poder de manera arbitraria, y hoy en día, gracias a los cambios que se han dado con respecto a este tema, en nuestra Constitución, en el artículo 1, dice que Colombia es un Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que Colombia debe regirse por unos derechos que están establecidos, derechos fundamentales, principios y reglas que establecen que el Estado tiene el deber de garantizar principalmente la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, y que además existen tratados internacionales, convenios que pues garantizan que el Estado no ejerza su poder de manera arbitraria. Bueno, con respecto a eso, pues hay que tener en cuenta que ya todo lo mencionado anteriormente con esto respecto a la abolición del monopolio estatal, pues sí se ha dado de pronto se podría decir así, un cambio significativamente, porque pues anteriormente sí se daba el poder de manera arbitraria, hoy en día y eso ha cambiado y se rigen con unos parámetros que garantizan pues la seguridad de los ciudadanos. Ok, el último punto o aspecto a analizar en esta lectura es la evolución del concepto de democracia y participación política. El concepto de democracia también fue fundamental, ya que aunque Atenas es considerada una de las primeras experiencias democráticas de la historia, esa democracia estaba restringida únicamente a los hombres libres que se consideraban ciudadanos. En Colombia, este concepto de democracia ha evolucionado a un sistema más amplio y más inclusivo, ya que en el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia se establece el derecho de todos los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Además, cabe resaltar que en Colombia se establecen diferentes mecanismos de participación ciudadana, como cuáles, como el voto, el plebiscito, el referendo, la iniciativa legislativa y la consulta popular. ¿Y para qué fueron creados? Justamente para garantizar de forma esencial la participación política de todos los ciudadanos sin discriminación. En conclusión, estos conceptos han evolucionado significativamente en el contexto del derecho colombiano. La organización que anteriormente se basaba en el parentesco fue reemplazada por el concepto de ciudadanía. Las instituciones políticas se transformaron en un sistema basado en la separación de poderes. La propiedad privada adquirió una función social y el uso de la fuerza estatal quedó sostenido a los principios del Estado social de derecho.
y al respeto de los derechos humanos. En consecuencia, aunque el Estado ateniense representa una etapa temprana en la evolución de las instituciones políticas, su estudio nos permite comprender cómo se desarrollaron los principios jurídicos que hoy en día estructuran el ordenamiento colombiano constitucional. Gracias. Gracias.